Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy a este webinar que hemos organizado desde la Cámara de Centros de Formación Profesional del Salvador, CAPRO, y EY, Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Bienvenidos a todos los que se han conectado y a los que luego nos verán cuando quede grabado en alguna plataforma. Es un gusto para nosotros que estén el día de hoy escuchando este interesante webinar acerca de investigaciones de fraude y tecnología forense que estará a cargo de dos de nuestros expertos. Mi nombre es Adriana Parker, yo soy directora ejecutiva de CAPRO y espero que esta sea una tarde de muchísima formación, muchísimo crecimiento y sobre todo abierto a sus preguntas que estoy segura que Alan y Lady que nos acompañan el día de hoy podrán respondernos. Nuestros expertos nos brindarán herramientas para entender por qué las empresas realizan investigaciones y auditorías periódicamente, así como los beneficios del uso de herramientas tecnológicas y metodologías para implementar y fortalecer los controles que ayudan a reducir la vulnerabilidad de fraude de las empresas, como es el caso del análisis forense de datos, la adquisición de dispositivos electrónicos, entre otros. Al final, son procesos que fortalecen los hallazgos identificados que posteriormente pueden ser presentados en procesos legales. Los expertos que nos acompañan el día de hoy de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana son Lady Garzón, es contadora colombiana, tiene experiencia de más de 13 años en el desarrollo de proyectos en prevención, detección y monitoreo de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación de terrorismo en empresas de diferentes sectores como el bancario, oil y gas, consumo, bebidas, aduana, farmacéutico, entre otros, donde ha realizado evaluación de cumplimiento de normatividad internacional como FCPA, UK Bribery, entre otras. Además, examinadora de fraude y miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Cuenta con certificaciones de la ISO 37001 y de sistemas de gestión antisoborno. También nos acompaña el día de hoy Alan, contador hondureño. Alan Gómez tiene experiencia de más de 6 años participando en procesos de auditoría financiera y forense y tiene experiencia en actividades concernientes al análisis de riesgos, preparación, monitoreo y evaluación de matrices de control sobre la ocurrencia, integridad, precisión, corte y clasificación de información contable. También tiene experiencia en pruebas y cumplimiento de controles. Tiene una vasta experiencia en la industria hotelera, minorista y farmacéutica. Es miembro también de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados de AFE y cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Y más de lo que cualquier biografía sobre ellos pueda decir, los invito verdaderamente a que podamos aprovechar nuestros expertos el día de hoy con sus preguntas y con la valiosa información que seguro será de provecho para las empresas que representamos el día de hoy. Un gusto y estaremos leyendo sus preguntas por medio del chat. Lady, Alan, muchísimas gracias por organizar en conjunto con CAPRO este evento y bueno, la plataforma es suya. Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Capro, por abrir este espacio para que tuviéramos la oportunidad de hablar de investigaciones de fraude y tecnología forense. Tal como nos decía Adriana hace un momento, siéntanse libres, por favor, de poner todas sus preguntas en el chat y en la medida de lo posible vamos a estar respondiéndolas. Hoy vamos a hablar de varios temas, porque en sí el fraude es un tema y es un mundo que es muy, muy grande para todos. En sí vamos a hablar de lo que son las generalidades de fraude y esas generalidades vamos a hablar de cómo se divide, por qué se divide, cuál es el tipo de fraude más importante. Vamos a hablar de estos controles antifraude, cómo se deben implementar correctamente. Nos vamos a ir a esa evaluación de controles de fraude, que ahí nos vamos a devolver un poquito desde el momento en que se implementan hasta que se evalúan. Y vamos a hablar de las herramientas tecnológicas que hay en el mercado y que sirven para hacer procesos de descubrimiento electrónico, de análisis forense de datos, de respuesta al cibercrimen que ahorita es tan fuerte y como tan sonado con el tema de la pandemia. Y también entender pues cómo todas estas herramientas ayudan en un proceso investigativo, porque aunque parecieran que son temas completamente separados, pues para nuestra práctica son temas que funcionan en conjunto y que pueden ayudar a las empresas y en sí, pues a cualquier tipo de organización. Eh, Tal cual les contaba, vamos a comenzar por las generalidades y las formas de analizar el fraude.
Y vamos a comenzar contándoles que el fraude es un mundo muy, muy grande donde hay muchísimos y diferentes esquemas. Vamos a comenzar hablando de que el fraude en sí es cualquier acto o omisión intencional por medio del cual se engaña a un tercero. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. Ese beneficio puede ser un beneficio económico, como ocurre en el tema de la malversación de activos. Puede ser un tema de corrupción, porque yo obtengo una licitación, obtengo una propuesta, obtengo dinero, o puede que yo obtenga la aprobación de un crédito, como es el caso del fraude a través de informes financieros. ¿Por qué me fui al árbol del fraude? Entonces, les cuento. En Estados Unidos hay una organización que se llama la ACSPE, que lo que hace es que reúne a todos los examinadores de fraude alrededor del mundo y ellos se pusieron a analizar cuáles eran los esquemas más comunes de estas situaciones. Encontraron que el fraude tenía 3 grandes grupos y estos grandes grupos se subdividían. Evidentemente el árbol que les estamos presentando acá es un pequeño resumen porque se van a dar cuenta de que esto se puede subdividir en muchísimas clasificaciones, pero pues vamos a centrarnos en, como les decíamos, las generalidades para comenzar a hablar en el mismo tema. Entonces, la corrupción, que es uno de los temas que todos conocemos y sabemos que ocurre porque hay algún tipo de beneficio que se ofrece, ya sea un regalo, un viaje, una gratificación a cambio de algo. Entonces, acá comenzamos con la corrupción. Viene esto y está marcada también con el tema de los conflictos de intereses, porque se da que si mi papá trabaja en el área de compras, pues yo probablemente me gane más fácil ese contrato. Entonces, acá viene ese conflicto de interés. Viene este soborno, que son esos actos en los que se da dinero a cambio de algo, o pues puede ser un viaje, una donación, un regalo. Hay muchísimas cosas que se pueden dar a cambio de esta gratificación ilegal, que también está asociada a la entrega de algo por algo, pero una de las grandes diferencias es que esa gratificación necesariamente puede que no tenga amarrado algo que yo voy a recibir en este momento, puede que sea posterior. Y la extorsión económica, que se asocia mucho con algunos esquemas de cibercrimen porque se da cuando hay un secuestro, ya sea de la persona física o de la información, como pasa con el farming o el phishing, y después el ransomware, y una vez tengo este tipo de información, te digo, oye, me tienes que dar cierto dinero y yo te lo voy a entregar. Puede que pase, puede que ocurra, puede que no, pero bueno, aquí es donde vemos que está todo este tema de la corrupción. Vemos acá este tema de los activos, que puede ser ya sea caja, bancos o cualquier tipo de flujo que tengamos. Y viene también el tema de inventarios o activos, otro tipo de activos como puede ser el tema de información, por ejemplo. Ahorita las bases de datos, que viene a ser un mundo gigante que se está perdiendo y que casi siempre vienen a ser como el flujo de los escándalos de cibercrimen. También puede ser la propiedad intelectual y ciertos bienes, o la referencia o el goodwill de algunos activos. Entonces, ese hace parte de este mundo. Y acá viene el último, que aunque casi siempre no lo asociamos, hay un fraude y de hecho suele ser el esquema que es más costoso para las empresas. Y les voy a contar por qué. Porque cuando yo manipulo estados financieros, realmente voy o mi ganancia viene a ser mayor. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahorita en la pandemia? Muchas empresas no tuvieron los ingresos que ellos requerían y lo que están haciendo es que van a comenzar a sobreestimar los ingresos o sobreestimar los activos, es decir, yo tengo más ingresos o más activos de los que parezca para obtener un crédito, para obtener una licitación, para obtener, bueno, X cantidad de situaciones. O también puede ser que para el fisco, pues no me interese mostrar todos los ingresos que estoy teniendo y por el contrario, pues disminuya esos valores de ingresos. Entonces, si se fijan, este es el tercer esquema, aunque parece ser el menos importante, es uno de los más grandes y más costosos. ¿Qué dice también la teoría? La teoría habla de que Donald Kressel en el pasado dijo, no, mire,
tienen que haber unos elementos que se den para cualquier tipo de esquema para que este ocurra. Entonces, así nació ese triángulo del fraude. ¿Qué pasa? Él habló de que existen 3 elementos, como es este tema de la oportunidad, la racionalización y los incentivos. ¿Cómo funciona esto? Y lo vamos a poner en un ejemplo sencillito. Si yo quisiera, por ejemplo, o bueno, vámonos a ir a un tema de cibercrimen. ¿Cómo se da la oportunidad? La oportunidad se da en que el defraudador reconoce, por ejemplo, de que tiene la facilidad de entrar a las bases de datos de cierta organización. ¿Por qué? Porque la organización no tiene buenos controles o porque conoce las claves. Bueno, X situación puede que se esté dando, pero esa oportunidad está. ¿Cuál es esa racionalización? La racionalización casi siempre depende de mí y es que puede que se dé porque yo necesito, no sé, pagar la universidad, me acabo de separar, si soy un empleado ocurre mucho, porque existen situaciones, por ejemplo, que están afectando y que yo quiero ganarme ese dinero. Entonces, si ya tengo la oportunidad y tengo la racionalización, también puede que tengas incentivo. Y ese incentivo se da también porque me acabo de separar, por ejemplo, entonces aquí está la presión de que ya no tengo tanto dinero, de que mi situación económica no es tan buena, y si tengo esa actitud donde digo, oiga, yo soy muy trabajadora, yo merezco ganar más de lo que estoy recibiendo, pues vamos a tener estos 3 puntos, que es este triángulo del fraude, y muy seguramente pues las cosas se van a dar y yo voy a tener los 3 factores para cometer un fraude. Si se fijan, o cuál es el punto como clave acá, es que este triángulo se puede dar tanto para personas externas a la compañía como para personas internas, lo que demuestra que el fraude viene a ser un riesgo inherente a cualquier operación. Ya es bien sabido que nosotros, por ejemplo, como personas naturales, tenemos ese riesgo, pero las empresas también lo tienen. Y ahí viene un punto que es fundamental y es que como es un riesgo inherente, las pérdidas también pueden estar relacionadas. ¿Qué pasa? Los examinadores de fraude dijimos, oiga, tienen que haber 3 caminos o hay 3 caminos que hacer contra un riesgo como este que es inherente a cualquier actividad. Uno va a ser prevenir. Ese prevenir es hacer un programa donde yo vea y analice mi riesgo y diga, oiga, los controles que tengo que implementar, que si se fijaban en la parte de adelante hablábamos de estos controles antifraude, me protegen ante la situación. El otro es el detectivo, que es analizar y ver qué tan fuerte puede ser una situación y al analizarla, decir, oiga, probablemente sí está ocurriendo esta situación, no está ocurriendo esta situación. Y la respuesta es que cuando yo ya tengo ese sí, de que la situación se está dando, ¿cómo voy a responder y cómo me voy a proteger tanto como persona natural como a mi compañía frente a la situación? Entonces, esos son los 3 como las 3 situaciones que se dan frente al fraude. ¿Qué dice la AXPE? La AXPE dice, mire, cuando usted tiene medidas preventivas y controles antifraude que sean aplicables y que protejan a la organización, por lo general hay una disminución del tiempo de detección de las situaciones. Es decir, los defraudadores por lo general comienzan con montos pequeños. Es decir, yo comienzo robándome $1,000, después 5,000, después 7,000. Puede que no necesariamente yo haga un aumento residual, sino puede que comience a agrandarse el monto, precisamente porque ya encontré cómo hacerlo. Esa es una. La otra es porque cuando yo comienzo con el jineteo, si es un jineteo de caja, por ejemplo, pues es más difícil controlarme y voy a comenzar a querer más y más dinero. Entonces, cuando se descubre en menos tiempo, la pérdida es menor. Entonces, lo que dicen los estudios es que por lo general las pérdidas son de $8,300 mensuales, pero si se reconoce en menos tiempo, pues la pérdida para la compañía es mucho menor. ¿Qué pasa con la corrupción, por ejemplo, que era uno de los casos de los que hablábamos más adelante? Si se fijan, cuando yo lo nombré,
fue un tema, es uno de los escenarios o es uno de los esquemas que es más común alrededor del mundo, precisamente porque todos estamos más expuestos a él, ya sea por el lado público o por el lado privado, pero pues la corrupción se da en diferentes formas. Igual, existen mecanismos como la ISO 37001, ISO 37301, para prevenir y aminorar el tema, pero pues al ser el más común, también, o lo que uno pensaría es que puede ser el más costoso. Sin embargo, lo que nos ha dado los esquemas es que el más costoso es el de estados financieros. Es decir, las pérdidas más grandes están asociadas a este punto. ¿Por qué? Porque cuando yo manipulo o dibujo o disfrazo unos estados financieros, la pérdida social es mucho más grande debido a que yo no tenía cómo responder ante esa licitación, ni tenía los activos, ni tenía los ingresos, o en las acciones, por ejemplo, cuando yo hago que mi precio de mi acción suba por estados financieros fraudulentos, pues en realidad mi compañía no tenía ese valor. Y si mucha gente invierte pensando en que mi compañía está en esa situación económica. Entonces, es por eso que ese es uno de los menos comunes, precisamente porque no es tan fácil detectarlo, uno, pero sí es el más costoso precisamente porque genera unas pérdidas masivas, como el caso que les contaba de las acciones. El tema de los activos fijos, pese a que casi todos protegemos mucho más nuestros activos, es el más común precisamente porque sabemos que como persona natural o como persona jurídica estamos mucho más expuestos, pero es el menos costoso y es el menos costoso evidentemente haciendo la comparación con los otros esquemas que les conté. Hay otro punto importante y es que la AXFE estima que las organizaciones alrededor del mundo pierden el 5% de sus ingresos por temas de fraude. Sin embargo, ¿qué pasa? Y hay un punto que es importante, es que pues a la gente no le gusta hablar del fraude. Entonces, como no le gusta hablar, casi siempre no son escándalos excesivamente públicos. Entonces, si son, pueden haber pérdidas medias como de $125,000 a pérdidas promedio de casos que son mucho más altos, que vienen de millones de dólares. En este caso, la pérdida promedio es de 1.500.000, pero pues ustedes saben que ese valor puede ir incrementando con el tiempo. Hay un punto que es importante y es que vienen también el qué vamos a hacer, o como yo les contaba, para hacer esta prevención de controles antifraude y cómo se van a implementar correctamente. Muchas gracias, Lady. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación. Para darle respuesta a la pregunta de cómo se relaciona la presencia de controles antifraude con la pérdida media de recursos, podemos ver a continuación el listado de controles incluidos en el manual del ACFE del 2019. Es necesario mencionar que estos procesos no son elementos que se deben dar por separado, sino que en un conjunto, y se deben utilizar para ayudar a evitar que se materialice, algún tipo de fraude. Acá vale la pena resaltar que efectivamente, y como les contaba Alan, esta es la parte preventiva. ¿Y cómo funciona esa parte preventiva? Es decir, si se fijan, las empresas que tienen o que realizan auditorías sorpresas o auditorías externas de controles internos, casi siempre tienen una probabilidad de sufrir temas de fraude entre un 37 a un 67%. ¿Eso qué significa? Que cuando se entra a hacer esa investigación, podría, o ese proceso, podría la pérdida o el porcentaje de casos que se pueden llegar a dar pueden estar entre ese porcentaje. Sin embargo, ¿qué pasa? Que una vez la compañía comienza a hacer estas prácticas periódicamente y con mayor periodicidad o mayor frecuencia, perdón, que esa es la palabra, van esos casos o el porcentaje de reducción de esas situaciones comienza a reducirse. ¿Y por qué? Porque si yo soy, digamos que estoy haciendo jineteo con el efectivo de mi compañía,
Cuando yo estoy haciendo ese jineteo o estoy comenzando a manipular la caja de la caja a la que tengo acceso, yo voy a tener mayor probabilidad, mayor oportunidad y mayor racionalización si yo no tengo nadie que me controle. En cambio, si sé que mañana va a venir Alan a revisar que yo esté realizando este proceso, efectivamente voy a comenzar a cuidar que no me descubran. Entonces, para ese que no me descubran, hace que el control, una vez se aplique, comiencen a disminuir las pérdidas, uno, y comience a haber una reducción porcentual. Pasa exactamente igual, por ejemplo, con la línea ética, que es un punto que es importante, o como le decimos nosotros, es como esa señal que tenía Batman cuando aparecía en Ciudad Gótica. Aparece, puede ser símbolo de Batman, y él efectivamente ya sabe que algo está pasando y va e investiga. Entonces, esta es la situación, o esa es el ejemplo más fácil de entender cómo funciona una línea ética y por qué efectivamente es tan importante implementarla. Estas medidas lo que hacen es que son como esas pequeñas alarmas para que la compañía comience a proporcionarse o comience a defenderse frente a estas situaciones. Ok, les voy a hablar un poco sobre el uso de controles dirigidos contra el fraude y cómo ha aumentado en la última década. Como mencionaba Lady, las organizaciones en Latinoamérica se encuentran afectadas por la presencia de riesgos de fraude y de corrupción. El ACFE, en su encuesta del reporte a las naciones, identifica el fraude como el principal evento no deseado que se presenta en todo tipo de organización. Estos estudios que ha realizado la ACFE han demostrado que la denuncia anónima es uno de los mecanismos más efectivos para prevenir y evidenciar los casos de fraude. La línea de ética es el medio por el cual las personas, apelando a su ética, pueden denunciar de manera protegida y confidencial, en el mejor de los casos, cualquier suceso inusual que esté ocurriendo dentro de la organización. Para responder a la pregunta de que si la línea de ética realmente funciona, de acuerdo con el reporte a las naciones, el 49% de los riesgos de fraude pudieron ser mitigados por este medio. Además de que se garantiza la protección de los trabajadores que realizan las denuncias gracias al uso de esta herramienta, porque como les mencionaba, en los mejores de los casos siempre es anónima y usualmente se maneja por una entidad externa. Como podemos ver aquí, en la última década, el uso de la línea directa ha aumentado en un 13% en los últimos 10 años. Al igual que la línea directa, el uso de políticas antifraude también ha aumentado en un 13% en la última década. El objetivo de que las empresas tengan una política antifraude usualmente está orientado para prevenir, detectar, investigar y también remediar el fraude en las empresas. Además de que las políticas que las empresas implementen deben estar orientadas para promover una cultura ética dentro de la empresa y establecer mecanismos para detectar cualquier tipo de evento que esté relacionado con los fraudes. Y es necesario que las políticas también incluyan roles y responsabilidades para todos los empleados. El siguiente punto que se muestra en la encuesta del ACFE es el entrenamiento de fraude para empleados. Y como sabemos, el conocimiento y la capacitación de los empleados son factores claves para proteger a las empresas del fraude. Aunque por razones de recursos, usualmente las empresas pequeñas no tienen un presupuesto para invertir, es clave que a nivel interno, si no tienen los recursos para realizarlo a un nivel externo, puedan capacitar a sus empleados, que inviertan tiempo en realizar capacitaciones relacionadas con este tipo de temas para evitar pérdidas futuras. También vemos que el entrenamiento para gerentes y ejecutivos ha aumentado en un 9% en la última década. De acuerdo con esta encuesta del ACFE, la falta de controles internos ha contribuido a generar casi un tercio del total de fraudes que se han logrado perpetrar. Y la presencia de controles antifraude está asociada con menores pérdidas por fraude y con una detección más rápida. La siguiente, por favor.
Referente con la pregunta de cómo ha cambiado el uso de controles antifraude en la última década, como les mencionaba, en el año 2010, de acuerdo con las empresas encuestadas, el 51% respondieron que utilizaban una línea directa. Y en el 2020, un 64% está utilizando la línea directa. En el caso de la política antifraude, el 43% de las empresas utilizaba una política antifraude adecuada y actualmente un 56% la está implementando. En el caso de la formación de fraude para empleados, anteriormente un 44% utilizaba capacitaciones para prevenir temas de fraude y actualmente un 55%. Y en el caso de la formación para gerentes, anteriormente un 46% lo utilizaba y actualmente un 55% lo está utilizando. Aquí hay un punto importante que quisiera complementar, y es que si se fijan, el incremento que ha existido entre los años también está relacionado con el incremento de la cultura empresarial de cada compañía. Todos estos elementos de los que nos habló Alan son elementos que ayudan a la prevención de fraude en las empresas. Es decir, si algún día, o sea, si ustedes quisieran implementar un programa antifraude, como lo vamos a ver en el siguiente punto, hablaríamos efectivamente de de implementar estos elementos, los cuales vienen a ser y formar como controles de detectivos en su momento. ¿Por qué? Porque cuando los empleados y los gerentes y los ejecutivos saben reconocer el fraude, tienen ustedes más herramientas para que esta línea ética funcione. Es decir, si ellos saben que que ciertos comportamientos inusuales van a dar la alarma a ciertas situaciones, va a ser mucho más fácil que nos den la alarma o que les den la alarma a ustedes como ejecutivos para reconocer esas situaciones. Algo así como que la persona de compras aparezca con un Rolex de un día para otro, o que tenga viajes que no corresponden con el tipo de vida que esta persona está llevando. Todas estas situaciones vienen a ser reconocidas en esas formaciones y son el resultado, son el tipo de temas que uno quiere conocer en esa línea ética. Gracias, Lady. La encuesta del ACFED del reporte a las naciones también comenta los principales controles que se utilizan en las empresas en América Latina. Como podemos ver aquí, de las empresas encuestadas, el 88% de los casos utilizaban auditoría interna y un código de conducta. También el 81% de los casos contaba con un departamento de auditoría interna. El 72% de los casos contaba con una línea directa. El 71% de los casos contaba con un comité de auditoría independiente y como les mencionaba anteriormente, es muy importante hacer notar que estos controles es importante que funcionen en un conjunto porque si aplicamos únicamente uno, pues prácticamente no estamos en nada. Exacto, y ese punto en el que termina Alan es importante. Lo que hacen las auditorías o lo que hacemos en las investigaciones es efectivamente velar porque los temas de la línea ética, por ejemplo, que fueron mostrados o que fueron establecidos, sean temas o sean ciertos o sean temas que realmente deben analizarse. Y la otra es que todos estos procesos de auditoría vienen a ser un proceso de cierre de capas. Es decir, cuando hay una implementación inicial, el control puede que se haya planteado con ciertas expectativas o a cierto tamaño en la organización. Pero una vez se hace la auditoría o se hacen estos procesos de monitoreo, puede reconocerse o puede distinguirse que este control debe ser más o menos fuerte de acuerdo con las situaciones que está presentando la organización en este momento. Es por eso que estos controles vienen a ser los más comunes, pero la eficiencia y eficacia del mismo se va a medir de acuerdo con el tamaño de la organización y en esa organización en específico. Y acá es donde yo les decía que nos vamos a devolver. Y nos vamos a devolver un poquito es porque vamos a hablar de las metodologías que existen para desde la implementación de controles hasta el análisis del control como tal. Entonces, bueno,
En EY tenemos tenemos una metodología que es mucho más grande, sin embargo esta es una de las que las compone y por eso se las traje para que la conozcan. En el 2016 el COSO generó o realizó un programa que es integral específicamente para la gestión del riesgo de fraude. ¿Eso qué significa? Ellos le dieron 5 pasos que son claves para ese reconocimiento de controles antifraude y de cómo implementarlos y hacer que funcione. Entonces, para esto hablamos del tema de los ambientes de control, que es reconocer dónde estoy parado. Así es como la forma más fácil de entenderlo. ¿Y por qué en dónde estoy parado? Es porque nos dice, mi empresa tiene este tamaño, estas condiciones, realiza los procesos de esta manera, tiene relación con estas terceras partes y de acuerdo a esto, entonces venimos a decir, aquí puede que sea más riesgoso, no sé, el tema de efectivo, porque todas las operaciones son en efectivo, o puede que sea más riesgoso el tema de las pérdidas de propiedad intelectual, porque lo que está haciendo es crear logos y marcas y cosas así. Entonces, acá lo que se viene a hacer, si se fijan, es entender qué punto es más riesgoso y qué punto no es tan riesgoso. Para eso lo que hacemos necesariamente es entender muy bien cómo funciona la organización, qué tipo de controles o riesgos son los más específicos, son generales y aquí vienen 2 palabras que van a ser los compañeros en este proceso de evaluaciones de riesgos, que son la probabilidad y el impacto. Es decir, ¿qué tan probable es que esto ocurra en mi organización? ¿Y qué tanto me impactaría? ¿O qué tanto me dolería? En unas palabras más sencillas y más fáciles de entender. Si tanto la probabilidad como el impacto son altos, efectivamente ese control, ese riesgo es muy, muy alto. Y significará que tiene que haber mayor nivel de controles para poder minimizar este riesgo. Si no se implementan los controles necesarios, pues vamos a seguir expuestos al riesgo. Entonces, ese es como el resumen general de cómo funciona una evaluación de riesgos y cómo esas actividades de control vienen a ser claves para que tanto el riesgo como el control trabajen y funcionen dentro de su compañía y no afecten el negocio. Entonces, aquí es donde viene un punto interesante. Otro punto interesante es que, como hemos venido hablando, y creo que son como las palabras de esta sesión, van a ustedes a implementar controles que son tanto preventivos como detectivos y controles que sean de respuesta. Es decir, hay un mix de controles y ese mix de controles lo que hace es que protege la organización y hace que los fraudes no ocurran y si van a ocurrir, que sean detectados rápidamente. Entonces, ¿qué podemos decir de un preventivo? Un preventivo puede hacer esa política antifraude que decíamos o de la que hablábamos hace un momento. También puede ser el detectivo, el poner esta línea ética de la que hemos venido hablando o esa señal de Batman. Y uno de respuesta, por ejemplo, puede ser el hacer una matriz de sanciones una vez que la situación ocurra, asegurar que mi gerente como el celador van a tener el mismo castigo a pesar de que la situación se haya presentado o no. También seguimos con el tema de la información y la comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es que vamos a establecer o hacer que todos estos temas estén comunicándose constantemente, es decir, haya un ambiente de control, tanto mis directivos, la gerencia, esté emitiendo información diciendo, oiga, acá no estamos a favor de los eventos de fraude, acá somos muy serios con esos temas, eso hace parte de la comunicación. O por ejemplo, no sé si ustedes han visto en sus organizaciones, los carteles donde dice, mire, si usted ve alguna irregularidad, por favor denuncia esta línea ética o mándeme este WhatsApp o mándeme esta información a este correo electrónico, de tal forma de que hayan muchas formas de que esa comunicación y esa información se despliegue, porque casi siempre, como yo trabajo con Alan, yo sé que Alan está haciendo algo raro, pero pues justo mis jefes no lo saben. Entonces, como ellos no lo saben, pues no pueden implementar controles, no pueden hacer no pueden llamar a una auditoría, ni pueden ejercer ninguna actividad. Y acá es donde viene el punto importante, que es donde se une todo, que son esas actividades de monitoreo, que como hemos venido hablando, vienen a ser
estas investigaciones que pueden ser sorpresivas, las auditorías que pueden darse periódicamente de acuerdo con los controles que ustedes están dando, que nosotros recomendamos y que hemos visto de acuerdo a nuestra experiencia que funciona, que si un si un riesgo es muy alto, los procesos de auditoría tengan mayor frecuencia. ¿Y por qué? Para que ustedes puedan tener la tranquilidad de que su operación no está siendo afectada. Al no estar siendo afectada, pues pueden asegurar efectivamente que se está dando y que su compañía está protegida. Entonces, eso hace que sea muy interesante, muy importante este quinto elemento, junto con la importancia de implementar medidas correctivas. ¿Eso qué significa? Que yo llego y hago una investigación, y si esa investigación dice que por alguna razón yo cometí alguna irregularidad, pues yo reciba las sanciones correspondientes. La compañía, nosotros no recomendamos que haya como un mensaje donde diga, mire, Lady Garzón hizo esto. No, pero sí efectivamente decir como existieron situaciones en la organización que hicieron cierta situación, se emitieron sanciones, se emitieron ciertas situaciones y el control que se implementó es este. Cuando hay un tono de la gerencia muy fuerte, la cultura de la organización es muy fuerte y no va a estar pues como dispuesta a que estas situaciones ocurran. Aquí es donde yo les traigo un pedacito de nuestra metodología y la idea es que si se dieron cuenta, el COSO hablaba de 5 elementos, nosotros hablamos de 10 y esos 10 están dados por estos elementos que quiero que ustedes pues como que se lleven en su mente, y es este tono de la gerencia, es ustedes como gerentes, como directivos, como tomadores de decisión, ¿qué tipo de mensajes están transmitiendo? ¿Cómo es que hacen negocios? ¿Tienen políticas y hacen supervisión de que sus recursos estén actuando éticamente? ¿Estén siendo transparentes en sus funciones? Entonces aquí viene un punto que es importante. Aquí viene este tercero y es cómo toda esta supervisión y esa autonomía se enmarca con estas políticas y las hacemos cumplir, vemos que sean importantes, vemos que existen. Aquí viene esta evaluación de riesgos que pues era lo que hablábamos ahorita de que si esos riesgos son altos, cómo están esos controles, si esos controles están siendo efectivos, están siendo eficientes y están a la medida de mi organización, porque además aquí hay un punto importante y es que, por ejemplo, con la pandemia, las organizaciones tenían ya una evaluación de riesgo, pero esa evaluación de riesgos cambió completamente y no necesariamente fue porque existió otra compañía, sino porque, bueno, existió el teletrabajo o puede que por el contrario, toda la operación ya la estaban haciendo en China y ya no la hicieron en China, sino que la están haciendo en Dubái por cierta razón. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que esta evaluación de riesgos se modifique. Y al modificarse, pues viene un punto que es importante y es cómo los empleados entendieron que cambió, si hubo un entrenamiento, si hubo una comunicación. Ellos saben, por ejemplo, reconocer un correo de phishing para no caer en temas de cibercrimen. Esto viene a ser interesante, importante. Acá viene esa debida diligencia y es conocer con quién hago negocios, cómo los hago, quiénes son esas terceras partes. Los procesos, por ejemplo, auditoría también lo tiene e incluye este punto que es tan clave y es que si la persona con la que estoy haciendo negocios, no sé, durante 10 años atrás ha venido cometiendo sobornos, probablemente en la operación que los dos realicemos o en el negocio que los dos realicemos, también va a cometer ese tipo de irregularidades. Entonces, es importante saber con quién yo estoy trabajando. Acá viene este tema de reporte de denuncias, que si se fijan viene a hablar de esa línea ética o esos medios de comunicación que yo tengo y cómo se unen con esas investigaciones. Si por el contrario llegan y mis empleados dicen como, oiga, aquí está pasando algo, pero no hacen nada, pues entonces esas investigaciones no son eficientes, ni mi medio de comunicación es eficiente. Viene este tema del monitoreo y la auditoría, que se enmarca mucho con esas situaciones, y las medidas disciplinarias. Este punto significa que todo esto es una ruleta que va a funcionar. ¿Por qué lo traigo? Porque si se fijan, si estos elementos no están funcionando, el monitoreo y la investigación puede que no siempre sean la respuesta, o puede que nos ha pasado mucho, que llegamos y entramos a hacer una investigación y comenzamos a encontrar recomendaciones
que van a fortalecer la parte preventiva, porque esas situaciones no existían. Entonces, esto es como pues un recordatorio para que ustedes se den a la tarea de evaluar sus riesgos y evaluar sus controles, saber qué factores son los que tiene su compañía, qué metodologías de cuantificación son las que ustedes están usando, cuáles son esos criterios de calificación, si su matriz de riesgos está actualizada. Nosotros el año pasado hicimos en Centroamérica una encuesta al comienzo de la pandemia donde veíamos pues qué tan preparadas estaban las compañías para responder ante estos temas ante estos riesgos de fraude, y veíamos que solamente el 30% de las compañías que respondieron a nuestra encuesta tenían una evaluación de riesgos que incluyera temas de fraude. Entonces, eso significa o demuestra qué tan importantes son estos temas de apetito y monitoreo de riesgos en nuestra región, y viene a ser una invitación puntual para que nosotros, como empresarios y tomadores de decisiones, comencemos a fortalecer y a pensar en qué tan fuerte y qué tan protegida está nuestra compañía. Nosotros cuando entramos a hacer una auditoría, lo que miramos por lo general es esto, y entramos a ver y entender si los controles que están funcionan, si deben ser eliminados porque de pronto hubo una reestructuración y no tiene sentido mantenerlos, si el control por el contrario existe, es bueno pero exige una reingeniería, es decir, debe tener algunas modificaciones, si hay algunas nuevas oportunidades para hacer esa colusión. Colusión significa que 2 o 3 empleados, bueno, incluso muchos más hemos identificado, que se reúnen y se ponen de acuerdo para cometer un fraude. Entonces en ese momento los controles se vuelan completamente, entonces hace parte de esas preguntas que uno hace en un proceso de auditoría y de investigación. También comenzamos a ver si hay áreas vulnerables dentro de la organización y si esos controles internos deben ser fortalecidos y deben ser como reestructurados. Viene a ver si hay un incumplimiento de los controles, y es decir, la compañía está súper juiciosa haciendo un programa antifraude, hizo todos los controles, hizo todos los procedimientos, capacitó a su gente, tiene línea ética, pero los empleados se volaron el control. Ahí hay un punto importante, y es que, por ejemplo, en la normatividad internacional, estilo Estados Unidos, si mi compañía está acusada por temas de corrupción y yo tengo un programa antifraude que demuestre que yo prevení esta situación, mi compañía está protegida ante las sanciones, y las sanciones van a recaer frente al empleado. De hecho, la normatividad de Costa Rica también lo incluye. Entonces, son de esas situaciones que son importantes que ustedes conozcan, pues para protegerse y para tener como esas herramientas desde ya. Y la otra es si hay limitaciones inherentes. ¿Qué pasó con la limitación? ¿O cuál es un ejemplo? Por ejemplo, cuando nosotros planteamos el control, decíamos que, no sé, el área de compras iba a ser monitoreada o verificada 7 veces al año para que tuviera mayor proceso pues de transparencia a todos sus procesos de compras, pero pues no hay un área, por ejemplo, de control específico, no hay un área de auditoría interna, o no se están haciendo contrataciones de auditoría externa. Entonces, esa ya es una limitación inherente al control interno que se planteó, y lo que exigiría es efectivamente una reestructuración para que pueda ser efectivo. ¿Qué otras cosas son las que se revisan o se organizan? Bueno, o cuáles son como nuestras recomendaciones frente a este punto, es que ustedes tengan claro cuáles son las áreas que son mucho más riesgosas para ustedes, y frente a esas pongan muchos más controles y hagan más monitoreo. Entonces, ese es uno de los puntos que hace que ustedes sean proactivos y que haya una corrección de las deficiencias oportuna y en el diseño de todas las operaciones. La otra es que tengan un control o una visión clara de cómo se diseñó ese control y cómo debería o cómo podría ser modificado. Muchas veces ustedes como tomadores de decisiones no conocen ese punto, pero el tema de que, por ejemplo, haya quedado escrito, de que su matriz tenga esto, tengamos como la claridad de los temas que se están conversando, hace que nuestras
que nuestros procesos puedan ser mucho más eficientes y puedan protegerlos muchos más o apoyarlos mucho más. Y la otra o la última recomendación que les hago es que la gerencia use los resultados de nuestras evaluaciones o de nuestras auditorías para comenzar a monitorear el desempeño. Es decir, si nosotros les decimos, mira, recomendamos que haya una limpieza en las bases de proveedores para que tengan ustedes comunicación directa y no haya terceros, por ejemplo, pues ver si esa base se limpia, si estos terceros están relacionados con la organización, si no están organizados, y comenzar a realizar como esos procesos de limpieza y análisis de bases que van a ser claves para que los controles comiencen a funcionar mejor. Entonces, todos estos puntos son esas recomendaciones que nosotros casi siempre les dejamos o les damos después de un proceso de auditoría o un proceso investigativo. Acá viene el último tema y ojalá ustedes logren cómo hacer ese gancho en cómo esas herramientas tecnológicas que están en el mercado se unen con todos nuestros procesos investigativos y cómo eso ayuda a que ustedes como compañía reconozcan muchas veces cómo ocurrieron las situaciones, quién es el responsable e incluso si llega a ser necesario, puedan llevar esto a procesos legales. Entonces, ahí los dejo con Ana. Gracias, Lady. Ok, relacionado con la tecnología forense, perdón, aquí podemos ver que la tecnología forense se divide en varias soluciones. En primer lugar, tenemos IT Forensics, que consiste en identificar fuentes y evidencias requeridas en un proceso de investigación. ¿Qué se hace en IT Forensics? Básicamente se colecta, se analiza y se procesan evidencias para realizar una investigación. Un ejemplo de el tipo de evidencias que se colectan en IT Forensics podría ser un correo electrónico o bitácoras o logs que están incluidos dentro de una computadora. En segundo lugar, tenemos el eDiscovery, que básicamente es descubrir información que se encuentra almacenada en algún dispositivo y consiste en mostrar la evidencia en volúmenes de evidencia mucho más altos que las que se manejan en IT Forensics. Por ejemplo, un buzón de correo electrónico completo. Básicamente la diferencia entre los primeros dos es el volumen de transacciones que se utilizan. En tercer lugar tenemos Forensic Data Analytics, que es la explotación de la información estructurada y no estructurada para identificar tendencias y focos rojos. La explotación de la información contenida en los equipos de la compañía básicamente consiste en identificar qué información nos sirve con el objetivo de identificar cuáles son las situaciones que puedan llamarnos la atención. Por ejemplo, si estamos revisando un proceso de compras con el Forensic Data Analytics, podemos determinar el flujo del proceso de compras a través de un análisis de todos los reportes que están incluidos ahí. Y así identificar transacciones que puedan salirse de un esquema convencional o de una política o procedimiento estándar. Por ejemplo, nos podría llamar la atención ver que se estén excediendo los límites autorizados para realizar compras o ver que se están autorizando compras por alguien que no estaba autorizado dentro de una política. Y finalmente tenemos el cibercrimen, que es el apoyo en darle respuesta a una organización en temas de ataques cibernéticos. Con el cibercrimen podemos realizar básicamente tres cosas. En primer lugar, dar apoyo a la contención del ataque. Cuando digo contención, me refiero a que cuando la compañía está recibiendo un ataque. Aquí nos encargamos de cómo guiarlos para hacer una desconexión segura de los equipos para evitar una infección mayor por algún tipo de virus. Por ejemplo, imagínense que su compañía está siendo objeto de un ataque y ya les afectaron el primer servidor y empiezan a ver que su segundo servidor está teniendo problemas. Con la tecnología forense nosotros podemos ayudar a contener este tipo de situaciones, indicando cuáles son los equipos que se deberían de conectar y cuál es la información que podríamos recuperar. Al dar respuesta a
A un ataque me refiero con decirle al cliente cómo prevenir el ataque y también identificar dónde se inició el ataque. Y la tercera parte que les mencionaba, en caso de que suceda algún ataque, si el ataque, por ejemplo, deriva en una pérdida de información sensible, se puede ayudar a la compañía a recuperar la información. La siguiente, por favor, Lady. La tecnología forense y el descubrimiento electrónico. Como les mencionaba, es el uso de técnicas, herramientas y software para recuperar, reconstruir y presentar información que se encuentra almacenada en dispositivos electrónicos, como por ejemplo computadoras portátiles y de escritorio, memorias portátiles USB, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes, discos duros portátiles, cámaras fotográficas con memorias portátiles, impresoras con discos duros y muchos otros dispositivos. Acá vale la pena como complementar contándoles que estas herramientas, o bueno, cómo funciona. Digamos que lo que vamos a hacer es que tenemos un dispositivo de todos los que Alan nos mencionó y lo que hacemos nosotros es que tomamos una copia idéntica sin modificar nada, ninguno de los datos que está dentro de ese computador. Eso se llama una cadena de custodia, es decir, lo que aparece es una copia exacta donde no hay ninguna modificación ni en el DAT y en los datos como tal, ni en la metadata. Una vez tenemos esa información o esa copia exacta, lo que se hace es comenzar a analizarla y abrirla de acuerdo con la información que ustedes nos están dando. Eso se llama un proceso de keywords o de palabras claves, donde ustedes llegan y nos dicen como no, mira, la investigación está marcada con el área de compras, con este proveedor, con esta persona, con esta situación, y lo que hacemos nosotros es ver qué de toda esa información que hay en ese dispositivo está relacionado con ese tema. Una vez que tenemos toda esa información, comenzamos a analizarla, a leerla, a entenderla, y lo que hacemos es que les presentamos a ustedes finalmente un análisis o un reporte donde decimos, mira, estos son los hallazgos o esta es la situación que se está presentando, que está relacionada con este proveedor, y ustedes tienen ya la capacidad de decir, oiga, revisemos este tema adicional o no revisemos más, o más bien regálenos su reporte para realizar un proceso sancionatorio o un proceso legal si ustedes lo ven necesario. ¿Por qué menciono los procesos legales? Y es porque efectivamente una vez se corre este proceso bajo herramientas de tecnología forense, pues los juzgados y ustedes como tal tienen la tranquilidad de que los datos no fueron manipulados o que ni que se incluyeron más temas de los que se debían incluir. Ok. Gracias a la tecnología forense podemos obtener información como datos borrados de la papelera de reciclaje o discos formateados, correos enviados y recibidos, información de búsquedas realizadas dentro de la computadora o en el internet, documentos que se han impreso recientemente o archivos que se abrieron recientemente también, el histórico de un dispositivo USB conectado y conversaciones o mensajes instantáneos entre aplicaciones como Teams o Zoom. Algunas de las herramientas que se utilizan son hardware específico como bloqueadores de escritura, realizar una copia exacta y encriptada de la información como mencionaba Lady, verificar la integridad de la información, garantizar la cadena de custodia y el almacenamiento y resguardo de la información. Básicamente con la tecnología forense podemos reconstruir a través del descubrimiento electrónico la historia de qué se vivió en una computadora durante un día particular para tratar de identificar cómo una persona realizó algún tipo de fraude. Exacto, y hay otro punto importante, y es que pues nosotros cuando no pertenecemos a este mundo forense tenemos la visión de que si creamos un documento y lo eliminamos, entonces ya desapareció del programa. Sin embargo, con este tipo de tecnología hay
una cierta probabilidad de que tengamos acceso a esta información, si la información no fue sobrescrita. Es decir, se recuperaría en un nivel importante la información que ya fue eliminada, de tal forma de que si, como Alan dice, el defraudador creó el día 5 de enero cierta información y la eliminó después, nosotros podamos tener acceso. O incluso en esas conversaciones de mensajes instantáneos, hay momentos en que el dispositivo nos permite tener acceso a información que ellos dejaron en Teams, en WhatsApp, incluso en Telegram. Entonces eso nos permite pues tener una visión mucho más amplia, ya que por lo general todos somos mucho más formales en el correo y pues dejamos mucho más detalles en nuestros buzones personales. Gracias, Lady. Continuamos con el análisis forense de datos, que es básicamente la explotación de la información mediante el uso de técnicas que permiten identificar transacciones que se salen de un esquema convencional. Los datos que se analizan aquí son estructurados y no estructurados. Los datos estructurados básicamente es la información que se ve bien ordenada o que vemos bien bonita, como reportes, tablas y cualquier tipo de información que venga de un sistema ERP. También están los datos no estructurados, que es lo que las empresas comúnmente no utilizan o que son basados en textos, como por ejemplo correos, contratos o cualquier contenido de la web, que es donde hay más información que no está tan ordenada. En el análisis forense de datos se pueden analizar volúmenes de información que permitan dar respuesta a diferentes requerimientos. Por ejemplo, aquí tenemos en el social networking, queremos conocer quién habla con quién. Esto pasa mucho en el análisis, por ejemplo, de redes sociales. Podemos ver de dónde se conecta una persona o, por ejemplo, aquí también podemos ver si Adriana trabaja en nuestra empresa, si se está quejando de la empresa en redes sociales. Esto podría ser una alerta roja que nos indique que este podría ser un empleado que está propenso a cometer algún tipo de fraude. También tenemos el qué, que busca analizar qué hablan estas personas, cuáles son las palabras más mencionadas, se identifican conceptos claves y montos inusuales. Luego tenemos el cuándo. Durante qué periodo ocurren las comunicaciones. Y finalmente, cómo se sentían estas personas, si tenían sentimientos positivos o negativos, como por ejemplo, como les mencionaba, si realizó algún post hablando de que no se siente a gusto en la empresa en la que está trabajando. También vemos el top 10 de emails con connotación de enojo. También revisamos los emails para ver qué tipo de comunicaciones se están dando y qué tipo de sentimientos se dan dentro de estas comunicaciones. En resumen, estas son técnicas que nos permiten determinar científicamente si una persona está siendo parte del patrón de comportamiento de alguien que puede cometer un fraude dentro de la organización. Acá quiero complementar, y es que la magia de esta parte pues de la tecnología es que, como nos decía Alan, une tanto la información o los datos no estructurados, que puede ser lo que esté en Facebook, lo que esté en las diferentes herramientas de la compañía, ya sean programas de facturación que están aparte de la contabilidad o cosas así. También puede unir la contabilidad, también puede unir las bases de datos, y lo que hace es que ustedes se dan cuenta que estamos presentando estas gráficas que parecen o que se ven bonitas y entendibles. Entonces, ¿esto qué se hace o cómo se resume? Lo que hace estas herramientas es que pueden ser nuestros ojos como auditores o investigadores, pero también pueden ser los ojos de las áreas o las líneas de defensa de la organización. ¿Eso qué significa? Hay herramientas que nosotros lo que hacemos es que se las damos a auditoría interna, se las damos a control interno, se las damos a el oficial de cumplimiento, y lo que hacen estas personas es que gracias a que todos estos gráficos están bonitos y están fácilmente analizados, pues se van a ver los picos de esas gráficas.
y entender esos picos qué significan. Lo que hace es que hayan procesos de monitoreo que sean en corto plazo, porque pues tú lo estás haciendo casi a diario, si tú lo quieres así, o bueno, con la periodicidad que tú quieres, y te permite resultados rápidos. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas herramientas es que al mezclar tantas bases de información, pues le facilitan la vida a una persona que esté haciendo monitoreo o que quiera entender cuáles son las desviaciones. El caso, por ejemplo, que nos mencionaba Alan, es un caso que hemos visto mucho en Facebook que pueden ser efectivos, principales ejecutivos de los que comienzan a hablar más de la organización o personas, proveedores o personas relacionadas que tienen como otros intereses con la compañía y pueden mencionar esas situaciones. También funciona para cosas externas y es, están atacando la marca, por ejemplo, están atacando a la compañía por cierta situación. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que se resuelven con estas herramientas. Los ataques cibernéticos ya existían desde mucho tiempo atrás. Habían muchos de ellos, pero a raíz de la pandemia del COVID-19 hemos notado que se han incrementado considerablemente. Podemos ver que hoy en día se dan noticias como estafas generadas por empresas relacionadas con licitaciones de servicios de salud pública o supuestos bonos de la ONU o de la OMS y del gobierno por COVID-19, como vemos aquí en estas noticias. El riesgo de las compras en línea. La desconfianza y la falta de conocimiento sobre cómo realizar compras en línea son las principales inseguridades de los consumidores offline. Este es un riesgo latente que existe en las compañías del sector de comercio electrónico, en donde la gente no compra a través de páginas web y vemos que en un 75% de los casos, por miedo a que se realice algún fraude, no realizan compras. Aquí tenemos las formas de ataques recientes, algunas de las más comunes. Tenemos la ingeniería social, que es el uso de técnicas que permite al perpetrador entrar en confianza con la persona target u objetivo para obtener información. Creo que todos hemos vivido algún tipo de situación donde alguien trata de sacarnos información a través de una llamada y tal vez nos engañan diciendo que son del banco X. Todo este tipo son técnicas de ingeniería social. En segundo lugar, tenemos el phishing, que es el uso de técnicas e infección a través del envío de correos electrónicos con virus, donde nos hacen creer que también el correo puede ser de alguna institución bancaria donde nosotros tenemos ahorros y nos envían un link diciéndonos que actualicemos algún tipo de información y al entrar a ese link nos envían, nos pescan nuestra información, por así decirlo. En tercer lugar, tenemos el ransomware, que es un ataque en donde entra un virus y cifra la información, ya sea un correo, un archivo o toda la base de datos que nosotros tengamos. El 32% de los ataques que se dan hoy en día son de este tipo. Y lo que se busca es cifrar la información para después pedir algún tipo de beneficio económico a cambio de descifrarla. Y el último que tenemos es el home office, que claramente hemos visto que ha incrementado los riesgos de un ataque cibernético debido a que en las casas no tenemos el mismo tipo de controles o de seguridad que tenemos en la red de la compañía. Finalmente tenemos cómo investigar el cibercrimen. Esta es la metodología que nosotros utilizamos y lo primero que realizamos es validar el incidente, confirmar la fuente a través de entrevistas y preguntas con el personal que podría ser sospechoso del incidente. Luego sería identificar los vectores de ataque, que consiste en entender en detalle los atributos, impactos
del ciberataque o el incidente para identificar estos vectores. El siguiente paso es la preservación, que consiste en priorizar y reservar las evidencias electrónicas para analizar la información relevante. Luego de que hemos preservado y priorizado la información, debemos analizar las evidencias de manera que sea admisible en un juzgado o en otros procedimientos legales. Y finalmente, construir un plan de mitigación, que consiste en entender el impacto del negocio para un incidente actual y aplicar cambios fundamentales para mitigar riesgos en el futuro. Y acá de lo que se trata esa construcción de plan de mitigación es que, por ejemplo, cuando hay temas de cibercrimen, lo que se hace es que hay fugas de información. Si hay fugas de información o si, por ejemplo, esta semana hubo una noticia en que en un banco de Emiratos Árabes se robaron una cantidad de dinero importante porque suplantaron a un gerente o pues, a las personas que autorizaban los pagos. Ese plan de mitigación consistiría efectivamente en comenzar a analizar qué tipo de información fue a la que tuvieron acceso de este gerente, cómo fue que tuvieron acceso, si el gerente estaba involucrado o no en este fraude y entender pues cómo van a proteger a la compañía para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir. De esa manera es que la compañía ya podría estar segura y podría estar tranquila aún habiendo existido aún habiendo enfrentado una situación de cibercrimen. Esta ya sería la sección de preguntas, entonces pues les agradecemos a todos ustedes que por favor, si no han puesto todavía sus preguntas en el chat, por favor no las regalen y nos hagan, pues nos dejen saber qué tipo de situaciones son las que les gustaría entender un poquito más de nuestra charla. A todos muchas gracias y pues quedamos en manos de Adriana para que nos comparta las preguntas. Antes me gustaría interrumpir un segundo, perdón. Tranquila, qué pena. Gracias. No, hemos visto que han preguntado bastante sobre la presentación y si quisieran tener la presentación pueden escanear ese código QR y ayudarnos a responder la encuesta de satisfacción y posteriormente les estaremos enviando la presentación a los que respondan la encuesta. Listo, Adriana, están en tus manos. Muchas gracias, Caro, y muchísimas gracias a Lady y Alan. La verdad que hemos aprendido, creo, muchísimas cosas y sobre todo los avances que hay en cuanto a tecnología para poder tener control sobre muchísimas cosas. Aquí incluso nos están contando una experiencia, pero por el orden de preguntas y yendo un poco al grano en pro del tiempo, Juan Carlos nos preguntaba qué tipo de cursos o asesorías en su defecto se le pueden impartir a los empleados. Algunos ejemplos de los temas a tratar que nos pudieran proporcionar. Bueno, es que eso depende mucho de la madurez de la compañía y cuando hablamos de la madurez hablamos del nivel de cultura empresarial. También depende de, como vimos un árbol de fraude tan amplio, pues depende de los esquemas que sean mucho más fuertes en la organización. Nosotros, ¿qué recomendamos o qué hacemos por lo general? Hacemos un programa antifraude que visualiza algunos controles y nos dedicamos a hacer un programa anticorrupción que lo que hace es que protege a la compañía de la organización. ¿Por qué? Porque aunque hay temas que son paralelos en esos entrenamientos, hay temas que son muy específicos. Por ejemplo, si hablamos de temas antifraude y hablamos de respuesta ante el cibercrimen, tendríamos que hablar, por ejemplo, del reconocimiento de un correo que esté relacionado con phishing o con farming, tal cual nos contaba Alan al final de la sesión. Pero si hablamos, por ejemplo, de un control o de un tema anticorrupción, tendríamos que hablar de cómo es que se están entregando los regalos, cómo se están entregando las donaciones, cómo es que se están haciendo las relaciones o la relación con terceras partes, dígase usted con empleados públicos y empleados privados, cómo se están haciendo los procesos de compras. Entonces, si se fijan, los temas van a depender en muchos sentidos de las situaciones que se estén presentando dentro de la organización y efectivamente los esquemas que la organización pues quiera
quiera proteger o preservar en su mayoría. Gracias, Lady. En cuanto a la formación, si hay algún curso en específico que se estuviera demandando o alguna información más precisa acerca de este tema para alguna asesoría, pueden escribir ya sea a EY en los correos que se les estarán enviando o a nuestro correo que les dejamos por ahí en el chat. Luego, Maite nos preguntaba, Maite es una frecuente en nuestros webinars, ¿qué es más conveniente? ¿Crear una política antifraude o únicamente implementar los mecanismos de control? Las dos cosas van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando hay un documento en específico, puede que sea mucho más fácil mantener una cultura empresarial. ¿Qué pasa? Si yo me dedico solamente a formar a mis empleados, a los que están en este momento, cuando uno de ellos se vaya, pues la información que él recibió puede que se pierda. Pero si lo que yo hago es que tengo un documento en específico que lo que hace es que aclara incluso temas que están relacionados como en cómo se deben tomar las decisiones relacionadas con el negocio, pues este documento va a ser ese marco de referencia frente a ciertas situaciones y cuando existe un marco de referencia es más fácil para las personas que están haciendo el monitoreo y para las personas que están haciendo los procesos de respuesta, ver y reconocer si hay desviaciones o no. Entonces, no podemos como priorizar el hacer una o la otra. Para nosotros es recomendable hacer las dos. De hecho, veíamos dentro de la sesión que el implementar estas medidas, pues protegen a la organización. Entonces, no recomendamos priorizar ninguna de las dos, sino ejecutarlas en la medida en que pues la compañía pueda desarrollarlas. Perfecto. También nos preguntaba William, ¿cómo se adquieren estos softwares o tecnologías para poder aplicarlos? Bueno, la mayoría de la tecnología con la que nosotros contamos es tecnología que viene de diferentes partes del mundo. Nosotros, ¿qué recomendamos? Debido a que hay veces las inversiones son amplias. De acuerdo con la investigación, probablemente sea más fácil tercerizar el uso de la herramienta. Nosotros, por ejemplo, hay veces lo único que hacemos es la adquisición, es decir, la copia del dispositivo y el procesamiento lo hacen las empresas porque tienen la tecnología para hacerlo. Entonces, de esa manera, los costos de adquisición, por ejemplo, pues el costo de la tecnología lo cubrimos nosotros y ellos se encargan más del análisis y el monitoreo. Esa es una de las herramientas que nosotros recomendamos. Por ejemplo, para el tema que veíamos de análisis de datos, hay herramientas que sí son un poco más accesibles, como un Tableau, que podrán ellos de pronto acceder, pero hay otras que sí recomendamos que sea mejor tercerizada la tecnología para que ustedes pues no tengan que incurrir con esos costos debido a que pues también una compañía no está haciendo investigaciones todos los días. Entonces puede que sea un costo de oportunidad muy alto para las empresas. Sería entonces a través de EY, por ejemplo, en este caso. Sí, nosotros podríamos apoyarlos con estas implementaciones y con estos procesos de detección. Perfecto. También nos preguntaba Héctor en cuanto a la parte del descubrimiento electrónico, ¿cuánto a tiempo atrás se puede obtener la información? ¿Con cuánto tiempo desde que se ha generado? Eso depende y es que va a depender de si nosotros adquirimos un dispositivo, sea un computador, sea un servidor, bueno, hay veces que formatean o borran esos servidores o esos computadores y pues la información, no tendríamos acceso a mucha información, sino solamente a lo que aparezca o haya sido eliminado. Si por el contrario este servidor o esta base de datos, esta información en la nube tiene información desde 20 años atrás, pues nosotros podríamos tener acceso sin problema a esa información. Entonces va a depender es más de esa disponibilidad que la compañía tenga de la información y nosotros podríamos adquirirla y analizarla sin ningún problema. Ok, y en esta misma línea, Johnny pregunta, ¿esta comunicación informal del sujeto a investigar, de qué fuente la toman? Ya que regularmente no se deja en el correo empresarial o en el PC de la empresa. Hay un punto que es importante aclarar y es
es que legalmente, por lo general en los países centroamericanos, se puede acceder a los computadores y dispositivos que son de propiedad de la compañía, aunque aunque el computador esté siendo administrado, o el celular o la impresora o X dispositivo esté siendo administrado por el empleado. Entonces, vamos a poder acceder o tener acceso a la información o a los dispositivos que sean de propiedad de la compañía por temas legales. Ok. Es uno de los puntos. La otra, hay momentos y hemos visto que cuando entramos al computador, por alguna razón, se craquearon los dispositivos, tanto mi celular personal, por ejemplo, como mi computador, y podemos tener acceso a algunas de esas conversaciones. Si están dentro del dispositivo, podríamos acceder a ellas, porque pues están dentro del dispositivo que nosotros estamos adquiriendo. Si esa información pues no está dentro del dispositivo, por lo general lo que se hace es que si tenemos indicios de que, no sé, la persona de compras tiene una relación sentimental con el de tesorería, entonces se adquieren los dos dispositivos y por medio de esos dispositivos se comienzan a hacer como los vínculos para entender cuáles son las situaciones que están ocurriendo por detrás de los hechos o de los fraudes que hayan ocurrido. Ok. Freddy nos pregunta si existen límites de acceso al aplicar a la tecnología forense. Al aplicar la tecnología forense. Bueno, uno de los límites de acceso puede ser lo que les contaba hace un momento, el tema de que no necesariamente pues vamos a acceder a todos los dispositivos y al dispositivo de uso personal. Ese dispositivo no podría ser adquirido por nosotros, pero pues sí todos los dispositivos que sean de la compañía y que tengan cumplan con esas temas legales y de adquisición. También podemos adquirir a servidores, entonces creo que esa sería como la limitación más fuerte. Ok, perfecto. Nos pregunta también Walter, en una corporación, ¿qué área sería la más idónea para que vea los temas de fraude, dejando por fuera temas de ética? Muchas gracias. El área idónea. El área idónea en sí, pues no depende tanto del nombre como tal, sino de que tenga los profesionales pues capacitados para reconocer este tipo de desviaciones. Nosotros por lo general hemos visto que hay oficiales de cumplimiento capacitados en estos temas, entonces podría ser un oficial de cumplimiento, podría ser incluso auditoría interna, ya que esas dos áreas están hablando en conjunto todo el tiempo. Hay momentos en que de hecho el área legal es la persona que dirige todos los temas de fraude, pues por la rigurosidad de los procesos legales que esto puede tener. Entonces siempre va a depender de dónde esté como el personal más capacitado para tener esos temas. Y que si llegan a no tener pues como examinadores o personas como 100% capacitadas, pues será bueno que tercericen ese tipo de servicios para que pues no incumplan en situaciones o que de pronto vayan a acabar con la evidencia, que es otra de las situaciones que puede ocurrir. Perfecto. Julio nos pregunta de qué forma garantiza la herramienta y la compañía el respeto a la protección de la información personal de un individuo investigado, a fin de garantizar que el caso que luego sea presentado en la vía judicial no va a ser desestimado por los tribunales de justicia por la posible violación a los derechos fundamentales de la persona, es decir, su privacidad. Es una muy buena pregunta. ¿Y qué es lo que se hace? Por ejemplo, como hablábamos hace un momento, una de las situaciones que ocurren es que nosotros adquirimos o trabajamos con dispositivos que son de la compañía. Desde ese punto de vista se tiene como ese cuidado ya de que la propiedad sea de la compañía, entonces eso es una. La otra es que no se va a publicar dentro de nuestros reportes información que sea pues, de connotación confidencial, o personal, específicamente para no pues hacerle o cometer alguna falta frente a la persona, por más de que pues existan posibles evidencias en su contra. Y lo otro que se hace es que todos nuestros reportes no están dando o no van a dar mayor información que no esté relacionada 100% con el caso, independientemente de que nosotros, claro, cuando tenemos el dispositivo tenemos
el 100% de información y nosotros con un dispositivo casi siempre incluimos, no sé, fotos de la familia, fotos de la pareja y bueno, miles de cosas. Si esa información no está relacionada con el caso o no va a estar o no va a brindar ningún tipo de evidencia, es información que no se publique, que de hecho la compañía pues no va a tener acceso a ella, porque pues hace parte de nuestras políticas de privacidad e información. Perfecto. No sé si tenemos una pregunta adicional. Quizás recordarles que para preguntas específicas o para alguna asesoría o para información sobre cómo contratar servicios o tercerizarlos, pueden escribir a los canales establecidos para tener más información. Escanear también el código QR que está ahí en la pantalla con sus celulares para poder mejorar esa comunicación. Y bueno, si no hay más preguntas, quizás vamos concluyendo. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Ha sido una jornada sumamente popular, la verdad, de temas muy interesantes. Creo que hemos aprendido cosas bastante nuevas y espero que en otra ocasión podamos volver a organizar en conjunto estos temas para toda nuestra audiencia nuevamente con EY. Muchísimas gracias, Lady y Alan. Y sin más, desde Capro les agradecemos su asistencia y esperamos volvernos a encontrar nuevamente. Los dejo con Carolina en representación de EY para que podamos cerrar la sesión. Nos comentan por aquí también que el código no se está dejando escanear. Entonces, si quieren, los que han tenido problemas, nos pueden escribir al correo de Capro que dejamos por ahí y nosotros, si les parece bien, derivamos la información a nuestros amigos de EY para que puedan ayudarles directamente. Muchas gracias. Sí, de igual manera les voy a pasar el link ahorita por el chat, aprovechando estos minutitos que tenemos a favor. Y bueno, agradecerle a Capro por la oportunidad, la invitación a todos nuestros participantes el día de hoy y a nuestros expositores de EY que les agradecemos muchísimo el apoyo. Ya les voy a pasar el link por el chat para que se les facilite. Listo, ya lo estoy compartiendo. Sí, agradecerles a todos y de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, desearles una excelente noche. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.